Buenas tardes. Gracias amigos por acompañarnos a esta transmisión de otro estudio de el libro de los jueces. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 6. Uno de los capítulos de el 6, 7 y 8, capítulos bien interesantes, en donde vemos una vez más la manifestación de Dios sobrenatural, siempre en respaldo del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con nuestro estudio y con esta grabación. Jueces capítulo 6, el llamado de Gedeón. Pues bueno, vamos a comenzar. Acompáñenme ahí sus Biblias, por favor, a este capítulo del libro de los jueces, el capítulo 6. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Bueno, finalmente, recordemos que el capítulo 4 más bien, habla de que Israel tuvo 40 años de paz, después de que finalmente derrotaron al ejército de Císara. Y bueno, estos 40 años llegaron a su fin y nuevamente Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y la consecuencia, pues ellos ya sabían la razón de esta, esta aflicción que estaban viviendo. Sin embargo, pues bueno, pecaron hasta que cayeron en servidumbre nuevamente ahora ante los madianitas. Como dijera en los capítulos anteriores, Dios los vendió a Israel a los madianitas, es decir, serían esclavos, serían sometidos por una nación extranjera una vez más. Y a estas alturas, pues ya entendimos que Dios siempre ha trabajado así con su pueblo, ¿no? Y continúa. Esto no solamente fue en la antigüedad, Dios continúa trabajando en su pueblo, solo que ahora quizás podamos ser conscientes de esto a nivel personal, ya como que más a nivel individual, eh, porque pues, obviamente Israel como nación ya finalmente nación geográfica, continúa allá en Medio Oriente, pero el Israel de Dios, el Israel por el cual vino Yeshua, ¿sí?, a juntar este otro rebaño de entre las naciones del mundo, pues se encuentra disperso por todos lados. Así es de que esta es la dinámica de Dios, incluso hasta nuestros días. Y durante el periodo de los jueces, eh, se nos enseña que solo por la misericordia, y bueno, lo hemos estado viendo y lo veremos una vez más, que por la misericordia de Dios tiene por su pueblo, finalmente es que envía prueba y aflicción. Y a veces eso no se entiende. Cuando no conoces el carácter de Dios, pues no vas a poder entender cuando tienes prueba. La prueba y la aflicción es parte de esta dinámica que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos. Porque finalmente Dios, como un padre, así trabaja con sus hijos. Finalmente, como cualquier papá hoy en día, pues bueno, cuando los hijos son chiquitos, pequeños, se les va educando, se les va guiando, y en ocasiones, como papás, nos hemos visto en la necesidad, pues, de reprenderles, quizás, a veces, pues, no es muy agradable, pero sabemos que finalmente es una responsabilidad que todo papá hoy en día tiene y siempre ha tenido. Es una enseñanza bíblica, incluso, que podemos ver a través de todos estos pasajes, cómo es que Dios trabaja con su pueblo a través de la aflicción, a través de la prueba, pero también manifestando su misericordia y su amor, con el único propósito de hacer que su pueblo regrese a Él. Caso contrario, los que no son hijos no reciben la reprensión del Padre, y como consecuencia,
más bien podríamos decir que no reciben la atención del padre porque no son hijos. Finalmente, un padre no va y corrige a los hijos que no son suyos. Esta es la dinámica que hemos analizado en estos pasajes a partir de que Israel se corrompió después de que llegaron a la tierra prometida. Y bueno, dice el verso 2, continuamos, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor una vez más. Bueno, esta opresión que ejercían los madianitas sobre Israel llegó a tal grado de, de la humillación que tuvieron habitar en cuevas. Imagínate qué terrible, tuvieron que hacerse cuevas, habitar en esas cuevas, en lugares escondidos, porque los madianitas llegaban a robar las cosechas de los israelitas y como consecuencia había hambre del pueblo. Los madianitas literalmente estaban cumpliendo impresionantemente, estaban cumpliendo el juicio de Dios sobre Israel. O sea, un pueblo extranjero cumpliendo profecía en contra del pueblo de Dios. Una profecía que había sido anunciada, decretada por Moisés, ¿sí? Advirtiendo a Israel para el caso de que se pervirtiera y se olvidara del Señor. De Deuteronomio capítulo 28, ahí a partir del verso 15 vamos a recordar esto, cómo es que Moisés advierte al pueblo, solo una porción porque es un pasaje muy largo acerca de todas las consecuencias que traería la desobediencia, la apostasía, por si es que Dios, perdón, si es que Israel se apartaba del Señor. Dice a partir del verso 15 de Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor, está hablando Moisés al pueblo, dice, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y esta profecía se cumplió, se estaba cumpliendo con los madianitas, literalmente. Más adelante vamos a ver cómo es que incluso se queda registrado que Israel estaba adorando a Baal, literalmente, en la propia tierra de Israel. Esta maldición decretada por Dios estaba por cumplirse, estaba cumpliendo en los israelitas. Dice el texto que los madianitas arrasaban los campos, dice, hasta llegar a Gaza. ¿Qué significa esto? Bueno, que acababan con toda la extensión de la tierra, desde el Jordán hasta la costa del mar Mediterráneo. Toda la extensión de la tierra de Israel era arrasada por los madianitas.
Por esa razón se tenían que hacer cuevas para tratar de resguardar algo de alimento. Después de un largo tiempo de esta humillación, pobreza y opresión que sufrió el pueblo de Israel, finalmente clamaron a Dios. Y lamentablemente vemos que la oración normalmente es el último recurso que usa el hombre cuando realmente debería ser el primer recurso. ¿Y por qué esto es así? Bueno, esto es así porque normalmente al hombre le cuesta trabajo aceptar que las aflicciones por las que pasa, los problemas por los que pasa, son por causa de su propio pecado. La falta de humildad para reconocer esto, ¿qué es lo que genera en el hombre? Bueno, que las personas consideren volverse a Dios como un último recurso. En el momento en que ya no aguantan las condiciones de su vida, por el quebranto del alma, y sin embargo, el amor de Dios siempre permanece por causa de su misericordia para restaurar cuando hay arrepentimiento sincero. Y eso es algo que no debemos olvidar jamás. ¿Por qué? Porque es justo parte del mensaje central del Evangelio. Cuando tú compartes las buenas nuevas, es precisamente eso. La oportunidad que tiene todo el mundo, a pesar de haber pecado, de haberse corrompido, de estar en un mal camino, que tengan la seguridad de que Dios les puede recibir. ¿Cuál es la condición? Que sean humildes, que acepten, que han estado fuera del, alejados del Señor, con una vida ajena totalmente a su conocimiento, y acepten vivir bajo su gobierno. Un cambio de vida, esto implica pues un cambio de vida que no cualquiera quiere aceptar por causa de que pues prefieren vivir la vida que tienen hasta hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente quienes toman la decisión de la humillación es por causa del quebranto del alma. Estamos hablando de personas que ya han pasado quizás por circunstancias muy difíciles en su vida, ¿sí? Porque normalmente la gente cuando busca a Dios es en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Normalmente es así y la gente mismo lo reconoce. Dicen, nos acordamos de Dios solamente cuando nos está yendo mal. Pues es así. Y así sucedía con Israel. Tenían paz, tenían prosperidad, les estaba yendo bien, el Señor les estaba bendiciendo y comenzaban a olvidarse del Señor. Y finalmente les llegaba el quebranto, pero les costaba trabajo arrepentirse, humillarse. Dice el verso 7, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí está el reclamo del Señor. O sea, les iba a mandar el profeta, manda el profeta, pero con este mensaje, es decir, un mensaje diciéndoles, recuerdan que yo se los dije y sin embargo no me obedecieron, fueron necios y me abandonaron. Dice, no habéis obedecido a mi voz. Este mensaje de este profeta que fue enviado a Israel, pues tuvo el propósito, primeramente, de hacer consciente al pueblo de su pecado y de que la condición en la que se encontraban en este momento era por causa de su pecado. O sea, estaban pasando por esta circunstancia, pero por causa de su pecado. No hay coincidencias, no hay accidentes, no es cierto. Cuando somos hijos, nuestra vida está guiada y todo lo que sucede alrededor de nuestra vida está previamente controlada por el Señor. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque al mismo tiempo tenemos la seguridad de, de saber de que si nos arrepentimos de corazón, con sinceridad, si somos humildes,
si no somos soberbios y reconocemos que nos hemos equivocado, que estamos mal, lo que sea, finalmente el Señor nos va a recibir. Con los brazos abiertos nos va a hacer entender que nos ama, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque así es un padre. Y dice, entonces vemos aquí en ese pasaje cómo es que primero les recuerda, cómo es que con su poder, por su amor, por su fidelidad, los libró de la tierra de Egipto, y les entregó la tierra, fue fiel, les cumplió. Y bueno, en este momento, pues Israel estaba padeciéndola por su propio pecado, por haberse olvidado del Señor al grado de la apostasía. Esta fue una vez más la manifestación de la misericordia de Dios por su pueblo. De manera que a partir de este mensaje, pues Israel debía prepararse. A partir de este mensaje de este profeta, Israel debía prepararse para lo que vendría después, porque vendría un libertador. Israel llegó a considerar que los madianitas eran más fuertes que ellos. Sin embargo, probablemente sí, en el aspecto físico, quizás por los armamentos, por la guerra, por los instrumentos de guerra, en fin, como lo hemos visto en muchas ocasiones, pero ellos se olvidaron que tuvieron la oportunidad de tener la fortaleza más importante, la fortaleza que había demostrado Dios en los enfrentamientos y guerras de Israel desde hace mucho tiempo, en donde Dios manifestaba que era Él quien peleaba las batallas por su pueblo. Ellos se olvidaron que cuando tienen al Señor de su lado no hay pecado que les domine. Israel se olvidó del Señor y permaneció en aflicción por mucho tiempo porque consideraron que su pecado era más poderoso que ellos, tan poderoso como los madianitas. Por eso, pero eso pues, obviamente jamás fue verdad. Dice el verso 11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba trabajando, pero para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Estas fueron las palabras que le dice a Gedeón, imagínate. Dice el verso 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Te estás dando cuenta, se está preguntando. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué está sucediendo aquí en estas interrogantes de Gedeón? Bueno, una vez más, primeramente vemos que Yeshua, como el ángel del Señor, y como lo hemos estudiado anteriormente en diversos pasajes de la Escritura, una vez más se manifiesta como Dios, lo que nos confirma la dualidad de la deidad conformada por el Padre y el Hijo. Y vemos que el Señor encontró a Gedeón trabajando, un aspecto importante también que hay que poner atención en esto porque estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo, una circunstancia que es común en todos aquellos que fueron llamados por el Señor para cumplir una misión importante. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés? Él se encontraba pastoreando a las ovejas y fue por una oveja que se había perdido. Es el momento que el Señor le llama. Cuando David en su momento se encontraba haciendo lo mismo, cuando fue a buscarlo Samuel, el profeta Samuel, para ungirlo, ¿sí? Por mandato del Señor, los apóstoles eran pescadores, gente trabajadora, gente siempre de provecho. El Señor nunca vamos a ver en las Escrituras que el Señor se fijó en alguien que no estaba haciendo absolutamente nada. Siempre era gente trabajadora, siempre ocupados, pero con alguna característica especial que el Señor vio para servirles.
Y el cuestionamiento aquí, lo interesante, el cuestionamiento de Gedeón muestra que no era consciente de la condición en que se encontraba el pueblo. Y esto es muy común. O sea, Gedeón no era, hace esas preguntas, pero porque le está faltando ser consciente de la verdadera condición en la que se encontraba el pueblo de apostasía. Diciendo, ¿y dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde está el Dios del que nos han platicado nuestros padres? ¿Qué hizo esto y aquello y aquello? ¿Por qué nos abandonó? Sin embargo, estamos hablando de personas que no conocen a Dios. Para este tiempo, pues recordemos ya han pasado 40 años y Gedeón finalmente estaba en un tiempo en el que pues ya sí les platicaron todas las historias, todas las maravillas del Señor, pero vivió en el tiempo en el que poco a poco volvió a corromperse el pueblo. Vivían sin el conocimiento de Dios, ¿sí? Vivían sin temor del Señor y se habían olvidado de Él. Pero no eran conscientes de que esa era la razón por la que estaban siendo oprimidos. Y justo más adelante veremos que el Señor le dio una orden a Gedeón, una orden muy importante que consistió nada más y nada menos en destruir los altares de idolatría, los altares de Baal que tenía el pueblo. Dice el verso 14, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice el Señor. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿A quién te recuerda esto? Una vez más a Moisés. Verso 15, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos que a pesar de que el texto habla de esta fuerza de Gedeón, él se manifiesta con una cierta debilidad en su respuesta. Y eso es lo interesante, porque nos deja ver el carácter de Gedeón. Fíjate qué importante, el carácter de Gedeón que tuvo en su momento, un carácter humilde, como la humildad que Dios vio en Moisés, por ejemplo, una actitud, eh, esta actitud nos recuerda lo que Dios hizo eh, y lo que le respondió al apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le manifiesta su debilidad, le pide a Dios que le quite el aguijón que tiene, problema con el que él estaba padeciendo, y la respuesta del Señor dice, y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo. ¿Por qué? Precisamente porque cuando se habla en las escrituras de esta debilidad de los hombres, es precisamente en eso donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios justo para eliminar cualquier atisbo de orgullo por parte del hombre para decir por mi propia mano, por mi propia inteligencia, por mi propia fuerza. No, en su momento Moisés como en su momento Gedeón se manifestaron con debilidad y se lo expresaron libremente al Señor. Y le dijo Gedeón, yo soy el más pobre, no tengo recursos. ¿Cómo, Señor? ¿De qué manera? Ahí está la debilidad en el espíritu, una debilidad que en un momento dado se haría manifiesta con fortaleza, pero por el poder de Dios. Dice verso 17, acompáñame ahí, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí
hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Fíjate, aquí está la actitud humilde de este hombre. Dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Verso 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Verso 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó en la punta, con la punta, la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Impresionante. Aquí estaba la manifestación de poder y confirmación de que efectivamente era Dios quien se estaba manifestando a Gedeón. Esta es una característica que también vemos que sucedió con Moisés. Y esto nos enseña que más allá del hecho de que Gedeón pidió señal a Dios para confirmar su palabra, como muchos otros pasajes de la Escritura, lo hicieron en su momento otros hombres, aprendemos también que el Señor daba señales sobrenaturales para confirmar el poder sobrenatural que acompañaría a estos hombres que estaban a punto de iniciar esta gran encomienda por parte del Señor. De manera que aquí hay otro aspecto, pues también muy importante que aprendemos, ya que de la misma manera que ocurrió con Moisés, cuando el Señor le dio señales para mostrar al pueblo, las cuales fueron la manifestación de poder que en realidad les liberaría, el poder que realmente liberaría a los israelitas de la esclavitud. ¿Sí? Asimismo ocurriría en su momento en el tiempo de Gedeón, porque en realidad una vez más sería el poder sobrenatural de Dios lo que libraría a los israelitas de los madianitas, como lo veremos en los capítulos siguientes de este libro de los jueces. Dice el verso 22, continuamos, dice, viendo entonces Gedeón que era un ángel del Señor, el ángel del Señor dijo, ah, Señor mío, que he visto al ángel de Dios cara a cara. Pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Yud-Hei-Vав-Hei Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Bueno, aquí vemos la razón por la que Gedeón le pidió señal al ángel del Señor, ya que dice el texto que ahora Gedeón ya sabía que se trataba del Señor y en consecuencia se atemorizó. Tuvo temor porque dijo, he visto al Señor cara a cara y pensó que moriría. Sin embargo, recordemos una vez más que ¿a quién vio el Señor? ¿A quién vio Gedeón, perdón? A Yeshua, exactamente. Gedeón edificó este altar como un acto de adoración y de consagración al Señor. El nombre de Gedeón, con este nombre que le pone Gedeón a este altar, tiene que ver precisamente con las palabras que Dios le da de tranquilidad. Cuando le dice, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué? Porque Yud Hei Vav Hei Salom, o Jehová en la traducción como lo leemos, significa Yud Hei Vav Hei es paz. Así es de que Gedeón tuvo paz, estuvo tranquilo, confiado, ¿sí? Una paz que de antemano anunciaba la guerra por la libertad. Yeshua prometió que nos daría paz, una paz diferente como no como la puede dar el mundo, ¿sí? Sino como lo comentó el apóstol Pablo, que afirmó que tendríamos lucha. O sea, una paz, sí, pero una paz, una tranquilidad, una confianza, un shalom suficiente
para enfrentar la lucha. Una lucha no en contra de carne ni sangre, sino en contra de potestades de las tinieblas. Así es de que, aunque tú no lo veas, el mundo espiritual está en actividad todo el tiempo. Es importante que nos mantengamos conscientes de esta realidad. Dice el verso 25, continuamos, dice, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, subraya ahí 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aquí está el mandamiento que le está dando a Gedeón. Ve a la casa de tu padre y derriba sus altares. ¿Por qué? Porque es una influencia espiritual que ha traído maldición a tu casa y a todo el pueblo. Dice, verso 25, y edifica altar al Señor tu Dios, fíjate bien, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Esto me recuerda una experiencia personal, se las voy a compartir, no, es muy breve, muy curiosa, pero es parte de la reacción que tienen las personas, incluso los pequeños, cuando están entendiendo con discernimiento espiritual en sus vidas lo que implica el aspecto de la idolatría, el aspecto de todo esto que conlleva, conlleva algo que representa abominación para Dios. Hace años, mis hijos estaban pequeños, estábamos en una casa de unas personas en donde había imágenes de ese tipo, y lo que hicieron es que mis hijos y mis sobrinas, comandadas por Josué, mi hijo el de en medio, van y mueven las imágenes, las pusieron de cabeza, uno las escondieron, etcétera. O sea, tú dirás, pues cosa de niños, pero ¿por qué las imágenes? Ellos ya entendían. Ve qué importante es que desde pequeños vayas formando a tus hijos en este entendimiento, porque es un entendimiento que no solamente se queda en la mente de los niños, sino se queda en su espíritu y en su corazón. Y van entendiendo, de tal manera que comienzan después a preguntar, como cualquier niño, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y entonces cuando no somos coherentes con determinadas cosas, es donde nos metemos en problemas. Por eso es importante todos estos estudios, porque vamos viendo cómo es que Dios va dando instrucciones, pero con un propósito y un objetivo muy específico. Fíjate cómo dio la instrucción el Señor. Con la madera de este ídolo de acera vas a hacer la leña. Y este toro que tiene tu padre, porque es de tu padre y que tiene 7 años, lo vas a sacrificar. Entonces Gedeón hizo esto, solamente procuró hacerlo en un momento que no se metiera en problemas. Y bueno, podría decirse que en este mandamiento que recibió Gedeón fue el principio de su ministerio, ¿sí? Como muestra de su lealtad a Dios y convicción para servir al Señor. Y como vemos, los israelitas llegaron al grado de adorar a Baal, imagínate. En las casas estaba este ídolo al mismo tiempo que consideraban a Dios. Lo consideraban como otro Dios. Y vemos que el toro que debía ser sacrificado por Gedeón en este altar al Señor, el Señor le pidió que lo hiciera en un lugar conveniente. Tenía 7 años de edad el toro. Es decir, el tiempo justo en que Israel estuvo bajo opresión de los madianitas. Justo como dice el versículo 1 de este capítulo.
Por 7 años los madianitas estuvieron oprimiendo a Israel. ¿Qué significaba este sacrificio al Señor? Es más que claro. La servidumbre, la esclavitud, la opresión por parte de estos madianitas estaba llegando a su fin. Esto es lo que estaba representando este holocausto. Dice el verso 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Fíjate a qué grado iban a llegar, iban a matar a uno de su propio pueblo por causa de la idolatría. Dice el verso 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto significa contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Bueno, el pueblo quería matar a Gedeón y eso nos muestra que en la realidad la adoración a Baal en este tiempo fue muy poderosa en Israel. La idolatría, la apostasía, fue impresionante. La adoración a otras deidades que tuvo en su tiempo el pueblo de Israel, pues se debió a que consideraron que esas deidades les daban cierto beneficio de algún modo. Y esto hay que considerarlo, porque en el caso de la agricultura, por ejemplo, esto lo interesante porque tuvo que haber algo poderoso y esto no podemos evitarlo o omitirlo. Tuvo que haber algo poderoso para que Israel se corrompiera a ese grado de la idolatría, a grado de comparar al Señor, creador de todas las cosas, con estas imágenes, con estas deidades. Hubo algo que sucedía entre el pueblo y que recibían beneficios. Dijeron, continuemos con la adoración a Baal y a Acera. Esto significa que efectivamente Dios ha permitido que los entes espirituales de maldad tengan influencia espiritual en las personas que les rinden culto y tributo. Por eso hay que tener mucho cuidado con contender con personas que aún no entienden todavía que están bajo una maldición al rendirle culto a las imágenes, a las deidades, a la idolatría. Lo que Israel no veía era que a pesar de recibir un beneficio de estas deidades, en realidad afianzaban cada vez más su juicio, como ocurrió cada vez que se corrompieron. No veían hacia dónde estaban cavando casi su tumba. Lo ocurrido aquí con Gedeón, lo que hizo, provocó que le llamaran Jerobaal, que entendiendo lo que significa, en realidad podremos leerlo como un hombre que luchará contra Baal. Y si lo consideramos, pues en realidad es un título que debería considerarse de mucha honra. Un hombre que lucha contra la idolatría. Jerobaal, así le llamaron. ¿Por qué? Porque se avecinaba precisamente una guerra que se realizaría en lo físico, sí, sabemos eso, pero que la victoria y la derrota, por otro lado,
trascenderían al ámbito espiritual. Dice el verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abisieritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Esta fue una muestra clara de que el Espíritu de Dios ya había comenzado a obrar en los israelitas. Y un detalle importante es precisamente este toquido, el toquido del shofar, justo en el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, lo que nos indica que justo en ese momento el llamado de Gedeón a través del toquido del shofar, pues fue sobrenatural. No significa que hoy en día que tú toques el shofar en cualquier otra ocasión, pues suceda lo mismo que sucedió con Gedeón. Hay que ser muy claros y entender el contexto del toquido del shofar. Sí, en esta ocasión, como en otras ocasiones, en determinados casos que vemos y registrados en la escritura, fue sobrenatural, un toque, un sonido de shofar sobrenatural y divino. ¿Qué ocurrió al sonido de este shofar? 32,000 hombres fueron reunidos por el toquido de shofar para seguir a Gedeón a la batalla. Dice el verso 36, continuamos, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda la ira contra mí, tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Dice, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, la misma situación, pero al revés. Verso 40, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón pidió al Señor un segundo milagro para confirmar la palabra, después un tercer milagro para confirmarla de nuevo. Fíjate que algunos comentaristas han criticado esta actitud de Gedeón porque Gedeón primeramente aseguró que el Señor, después de la primera señal que él pidió, que entendió, aseguró que él entendería que el Señor salvaría a Israel. Sin embargo, algunos consideran que Gedeón faltó a su palabra porque pidió nuevamente otro milagro como señal al Señor. Sin embargo, pues bueno, es bien fácil criticar, ¿no? Sin tener una actitud muy crítica hacia Gedeón que pudiéramos nosotros considerar. Bueno, nosotros deberíamos considerar el reto que estaba delante de Gedeón. No era cualquier cosa. Muchos de nosotros nos hubiéramos rehusado inmediatamente a tal llamado, sin considerar aún el permitir que Dios lo confirmara. La débil fe de Gedeón que en su momento tuvo, quizás era aún más grande, ¿sí?, que no tener fe, como muchos hoy en día. Por esta razón, el autor de la carta a los Hebreos lo incluyó a Gedeón en el registro de los hombres y mujeres de fe de Israel. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así es de que, qué importante es considerar y aprender del ejemplo de Gedeón, porque a final de cuentas también es bíblico que lo que hizo, lo que le pidió al Señor. ¿Qué fue lo que le pidió? Prueba. Prueba de que previamente estaba hablando, le estaba confirmando el Señor. La propia escritura, la ley, habla de esto. Prueben si aquel profeta habla verdad. Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de seguir aprendiendo de tus maravillas, de tus milagros, los prodigios que hiciste en la antigüedad y que continúas haciendo, Señor, hoy en día. Gracias por hacernos entender que tu fidelidad, tu amor, tu misericordia continúa con nosotros, con tu pueblo en todas partes del mundo. Gracias por toda tu bendición, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.